En una tranquila mañana de diciembre de 2009, Alexis Martínez entró a una piscina en Loro Parque. Minutos después, ya no estaba. Esta no es solo una historia sobre un trágico accidente. Es una mirada bajo la superficie, a un mundo de confianza, peligro y un silencio que habla más fuerte que cualquier aplauso. ¿Qué ocurrió realmente aquella mañana? ¿Y por qué nadie estaba preparado para ello? Alexis Martínez. Alexis Martínez. Capítulo 1. El hombre detrás de la sonrisa. Pausamos un momento y miramos a Alexis. No los titulares que siguen a su nombre. No la tragedia que vino después, sino al hombre en sí. Un hombre nacido y criado en las Islas Canarias, donde el aire salado y el océano infinito se convirtieron en parte de él, tanto como su propio latido. Desde muy joven, Alexis se sintió atraído por el agua, sus misterios, sus criaturas y la vida que contenía. Para él, no se trataba solo del océano. Eran las criaturas que vivían en él, y más aún, el vínculo que podía formar con ellas. No era el típico entrenador. Alexis no solo trabajaba con los animales, los entendía. Las personas que lo conocían, tanto entrenadores como amigos, lo describían como alguien tranquilo, intuitivo y profundamente conectado con los animales bajo su cuidado. Era esa habilidad única de comunicarse, no solo mediante órdenes, sino a través de una comprensión casi no hablada, lo que lo distinguía. Sabía cuándo estaban estresados, cuándo necesitaban espacio, cuándo estaban felices o cuándo sufrían. A cambio, los animales, especialmente Keto, la orca que se convertiría en su compañero más cercano, confiaban en él de un modo que pocos podían comprender, pero Alexis no hacía esto por fama. No buscaba aplausos ni reconocimiento, no. La misión de Alexis era mucho más profunda. Quería construir puentes entre dos mundos, el mundo de los humanos y el de estas majestuosas criaturas marinas. Su objetivo no era simplemente trabajar con animales de la manera tradicional, sino fomentar la comprensión y crear conexiones duraderas. Lo movía algo más grande, el deseo de ayudar a otros a ver los océanos no como un recurso o algo que debe conquistarse, sino como un mundo compartido y delicado, que debe respetarse y valorarse. Para llegar a este punto, Alexis dedicó incontables horas de estudio y trabajo. Se adentró en la biología marina, se entrenó sin descanso y ganó el respeto de sus colegas, no mediante autopromoción o notoriedad, sino mediante trabajo duro, integridad y un amor genuino por lo que hacía. No era solo un biólogo marino, era un constructor de puentes, un traductor entre especies. Y luego, por supuesto, estaba Keto, la orca que se convirtió en su mayor compañera, su mayor desafío y su mayor maestra. Su vínculo era extraordinario. Para Alexis, Keto no era simplemente un sujeto de estudio. Keto era un amigo, un colega y, en muchos sentidos, un espejo que reflejaba la profundidad de las propias pasiones y vulnerabilidades de Alexis. Su relación se convirtió en el corazón del trabajo de Alexis, pero no seamos ingenuos. Esto no era un cuento de hadas perfecto. Trabajar con animales, especialmente con otros tan poderosos e impredecibles como las orcas, nunca iba a estar libre de riesgos. Alexis lo sabía. Cada día traía nuevos desafíos y nuevos peligros, y aún así, cada día seguía adelante. Enfrentaba el frágil equilibrio entre el respeto y el peligro, la delgada línea que a menudo separa el éxito de la tragedia. Pero, como cualquiera que alguna vez ha seguido su pasión sabe, hay algo que te impulsa a continuar, incluso cuando las apuestas son altas. Ese algo era la pasión. Entonces, ¿qué opinas? ¿Crees que el impulso de Alexis era suficiente para contrarrestar los riesgos? ¿Piensas que alguien que no busca fama ni reconocimiento aún puede tener verdadero éxito en el mundo actual? ¿Cómo ves el vínculo entre Alexis y Keto? ¿Crees que es posible que los humanos realmente entiendan a los animales de la forma en que Alexis lo hacía? Cuéntanos tus pensamientos. ¿Qué significa para ti este tipo de conexión? Capítulo 2. Bienvenido al Loro Parque. Imagina esto, un paraíso tropical en España, donde los paisajes bañados por el sol se encuentran con jardines vibrantes y el aire está lleno de los sonidos de aves coloridas. Los turistas pasean, maravillándose con la belleza del lugar, sin saber que detrás de escena existe un mundo completamente diferente al que ellos ven.
enormes tanques que albergan a algunos de los depredadores más poderosos del océano. Reposan bajo la superficie, esperando su momento para brillar. En 2006, Loro Parque se convirtió en el hogar de 4 jóvenes orcas, Tekoa, Kohana, Skyla y Keto. Tras un acuerdo con SeaWorld, nacidas en cautiverio, entrenadas bajo estrictos protocolos estadounidenses y criadas para actuar, estas orcas eran estrellas en formación, listas para impresionar al público con su increíble fuerza e inteligencia. Pero detrás de sus impresionantes actuaciones, había mucho más en juego de lo que la mayoría podría imaginar. Aquí entra Alexis, fluido en inglés, con bases científicas sólidas y profundamente dedicado al bienestar de las orcas. Rápidamente se convirtió en una parte esencial del programa de orcas de Loro Parque para Alexis. No se trataba simplemente de enseñar trucos a las ballenas. Se trataba de crear un vínculo de confianza, aprender de ellas y asegurarse de que se sintieran cómodas en su entorno. Desde el amanecer hasta el anochecer, trabajaba sin descanso, perfeccionando rutinas, calmando nervios y construyendo una relación con las orcas, especialmente con Keto, con quien desarrolló una conexión única. Pero aquí está la parte que los folletos no cuentan. Trabajar con estas magníficas criaturas distaba mucho de ser simple. La agresión que a veces surgía entre las orcas, el comportamiento errático, el estrés constante. No todo era un mar de tranquilidad. Mientras los entrenadores sonreían y actuaban para el público, detrás de escena a menudo se encontraban navegando un mundo lleno de incertidumbre. Keto, especialmente, tenía fama de ser impredecible. Su comportamiento podía cambiar en un instante, añadiendo una capa de peligro a cada interacción. Aún así, el espectáculo debía continuar. A pesar de los riesgos y la naturaleza impredecible de los animales, las actuaciones seguían adelante. No importaba cuán tensas se pusieran las cosas tras bambalinas, el mundo exterior solo veía las rutinas pulidas, los trucos perfectos, las increíbles demostraciones de fuerza. Los entrenadores caminaban por una fina línea entre mantener el control y bailar con el peligro. Pero para Alexis y los demás, el impulso de construir confianza con los animales los mantenía en marcha, incluso cuando los riesgos eran altos. Entonces, ¿qué opinas? ¿Vale la pena la emoción de estas actuaciones frente a los riesgos involucrados, tanto para los animales como para los entrenadores? ¿Y qué hay de las implicaciones éticas de mantener a animales tan poderosos en cautiverio para entretenimiento? Capítulo 3. Keto. El poder bajo la superficie. Déjame hablarte de Keto. En SeaWorld Orlando, donde nació en 1995, Keto estuvo rodeado de tanques de cristal, rutinas practicadas y personas todo el tiempo. No conoció la vida salvaje desde el principio. Vivió una vida de actuaciones y encarcelamiento, volviéndose cada año más fuerte, pero también más aislado. Fue trasladado de parque en parque, volviéndose más retraído cada vez, como si las paredes se cerraran sobre él. Con cada traslado, su enorme cuerpo, que eventualmente pesaría más de 6.600 libras, se volvió más potente, pero también más frustrado e impredecible. Keto era una bestia de puro músculo, instinto y emoción cuando llegó al Loro Parque. Sin embargo, a pesar de su fuerza física, era un verdadero prisionero. Su mundo se limitaba a tanques. No había libertad ni océano abierto. Nunca había nadado con las mareas naturales, ni sentido el abrazo del mar infinito. Imagina poseer tanta fuerza, pero nunca experimentar lo que es ser libre para recorrer el mundo al que estabas destinado. El temperamento de Keto se volvió más difícil de controlar con los años. Sus rutinas, que alguna vez le dieron consuelo, comenzaron a perder sentido. Ganó fuerza y, en ocasiones, se volvió abiertamente desobediente. Sus respuestas se volvieron erráticas y empezó a ignorar las señales de los entrenadores. Luego llegó el día en que Keto embistió a un entrenador bajo el agua, dejando una impresión duradera en todos en Loro Parque. El entrenador quedó conmocionado por la fuerza del impacto, un recordatorio de cuán fuerte e impredecible se había vuelto Keto. Pero lo más inquietante de todo, no fue un incidente aislado, a pesar de que Keto se volvía más agresivo. Seguía actuando. Y ahí es donde Alexis entra en la historia. A pesar de las crecientes advertencias, a pesar de la naturaleza impredecible del comportamiento de Keto, Alexis siguió trabajando con él. ¿Por qué razón? Porque en su mundo, la rutina se convirtió en consuelo. Al trabajar con Keto todos los días, Alexis reforzaba las rutinas que mantenían su mundo funcionando. Sin embargo, con el tiempo,
Ese consuelo empezó a confundir riesgo con seguridad. Cuando la misma rutina se repite una y otra vez, es difícil ver el peligro que se va acercando. Para Alexis, su relación con Keto se basaba en la confianza más que en el simple entrenamiento. Sin embargo, la confianza era algo delicado en este mundo de espacios reducidos y presión extrema. El público, ajeno a las dificultades bajo la superficie, creía que las actuaciones eran perfectas. Keto saltando, sumergiéndose y mostrando su inmensa fuerza. Todos elementos del espectáculo impecable al que estaban acostumbrados. Sin embargo, pasaban por alto la tensión que flotaba en el aire y la necesidad de que los entrenadores se mantuvieran en constante alerta debido al comportamiento impredecible del animal. No veían los riesgos, las escenas violentas o el hecho de que cada actuación tenía un nivel de peligro que nadie quería admitir. A pesar de todo eso, el espectáculo continuaba. Entonces surge la pregunta: ¿por qué seguían sometiéndose y sometiendo a las orcas a esto? ¿Por qué Alexis seguía trabajando con una orca tan fuerte e impredecible como Keto a pesar de las advertencias? Es porque la rutina se convirtió en un salvavidas en ese mundo. El consuelo se convirtió en la ilusión de seguridad, y la seguridad en algo que se convencieron a sí mismos de que era suficiente. Sin embargo, todos sabían en el fondo que esto era más que un espectáculo. Se trataba de los riesgos, de la presión por actuar y de la delgada línea que separa el riesgo de la confianza. Entonces, ¿qué piensas? Cuando se trata de criaturas tan impredecibles, ¿puede la rutina ser suficiente para garantizar la seguridad de todos? ¿El vínculo de confianza entre Alexis y Keto es real? ¿O es una frágil ilusión construida sobre una base de repetición? ¿Cuándo admitimos que los peligros superan la comodidad de la rutina? Capítulo 4. La mañana del incidente. La víspera de Navidad está aquí, 24 de diciembre de 2009. El parque está inusualmente silencioso. No hay el típico zumbido de música ni el animado murmullo de los visitantes, solo el suave sonido de la maquinaria llena el aire. Y hay una quietud que parece fuera de lugar para un día que debería estar lleno de celebración. Parece como si la magia de la festividad no hubiera llegado a esta zona del parque, porque el mundo fuera del Oro Parque parece muy lejano. Alexis tiene un ensayo básico con Keto programado para esa mañana. Nada digno de mención, sin cámaras, sin público, solo otra práctica rutinaria. Se supone que será una sesión pacífica y sin sobresaltos. La sesión comienza según lo planeado. Alexis le da la señal a Keto, y la orca responde. Sin embargo, algo no está bien. Keto se mueve más lentamente, casi con desgano, y sus entrenadores luego lo describen como letárgico. Aún así, continúan ensayando con el mismo formato que han usado innumerables veces, y entonces, todo cambia en un instante. Keto se abalanza sin previo aviso, ataca rápida y violentamente. De manera inesperada, Alexis es golpeado con una cantidad aterradora de fuerza. Keto lo arrastra bajo el agua antes de que pueda reaccionar. No hay tiempo para gritar ni para huir. Alexis es llevado bajo la superficie por el poder abrumador de la orca. El pánico estalla arriba, en la plataforma. Los entrenadores y el personal corren para ayudar, pero es demasiado tarde. Alexis se ha ido, con solo 29 años, arrancado en un momento de violencia impensable. Todo lo que parecía rutinario, la comprensión, la práctica, la confianza, quedó repentinamente hecho trizas. El peligro que siempre había estado al acecho, oculto bajo la superficie de cada actuación, ya no era algo que pudiera ignorarse. Alexis había dedicado su vida a estos animales, a comprenderlos y a crear un vínculo que iba más allá del entrenamiento. Pero en ese momento, la conexión que los había unido se volvió irrelevante. Ante un poder crudo e indomable, no había espacio para la confianza. Ninguna preparación podría haberlo protegido de lo que ocurrió. Lo que sucedió ese día no fue solo la pérdida de un entrenador. Fue un recordatorio trágico de la naturaleza impredecible de los animales con los que trabajaban y de los riesgos que acompañaban ese vínculo. A pesar de todo el conocimiento, las rutinas y los esfuerzos por conectar, nada pudo evitar la tragedia que se desarrolló aquella mañana. Capítulo 5. Silencio en la zona de salpicaduras. La noticia no se difunde como podrías pensar. No estalla en titulares ni exige atención inmediata. Loro Parque publica una breve declaración sin detalles. Un trágico accidente durante una sesión de entrenamiento. No hay más información. Solo unas líneas destinadas a calmar al público, a contener la historia antes de que se salga de control.
pero la verdad, como siempre, se niega a permanecer oculta por mucho tiempo. La autopsia cuenta un relato brutal. Costillas aplastadas, un pulmón perforado, muerte por asfixia debido a lesiones internas. Keto no solo tomó a Alexis en un momento de agresión, lo aplastó, usando su inmensa fuerza de manera que nadie podría haber previsto por completo. La profundidad del ataque se vuelve clara, y la realidad de lo que pasó esa mañana finalmente se asienta. No fue un simple accidente, fue algo mucho más oscuro, mucho más peligroso. Surgen preguntas fuertes, insistentes. ¿Por qué se permitió que Keto actuara con tanta volatilidad? ¿Por qué Alexis, conociendo los riesgos, seguía en el agua con él? ¿Fue realmente un accidente o se habían ignorado señales durante demasiado tiempo? Pero las respuestas tardan en llegar. SeaWorld, aún un socio silencioso en la operación, da un paso atrás. Ningún reconocimiento público, ningún comunicado oficial, ninguna advertencia enviadas a otros entrenadores que trabajaban con criaturas similares. El silencio es ensordecedor, casi como si esperaran que todo el incidente desapareciera lentamente. 2 meses después, tras otro trágico incidente en SeaWorld, Florida, las piezas empiezan a encajar. Otra orca, Tilikum, mata a la entrenadora Dawn Brancheau de una manera similar y horripilante. Los ecos de lo ocurrido en Loro Parque ya no pueden ignorarse. Entonces la pregunta finalmente empieza a cambiar. ¿Fue realmente solo una serie de accidentes? ¿O había algo sistémico que nadie quiso abordar? Las piezas de un panorama más amplio, uno que nadie quería reconocer, comienzan a alinearse. Pero para entonces, el daño está hecho. El silencio que siguió a la muerte de Alexis no se trataba solo de mantener la calma. Se trataba de ocultar una verdad oscura. Y mientras el mundo empieza a conectar los puntos, queda claro que algo mucho más peligroso ha estado acechando en las sombras todo este tiempo. Capítulo 6. La verdad no dicha. En 2013, el documental Blackfish sacudió al mundo. Probablemente lo hayas visto. Quizás cambió tu forma de ver a estas majestuosas criaturas, o quizás no. Pero para muchos fue una llamada de atención. Un recordatorio contundente de que los animales que admirábamos tan fácilmente a menudo estaban sufriendo detrás de escena. En esa película, la historia de Alexis finalmente encontró su voz. Su muerte no fue solo otro trágico incidente para pasar por alto. Se convirtió en un símbolo, una señal de alerta que había sido ignorada, enterrada bajo el silencio corporativo y pasada por alto por quienes debieron saber más. Su muerte fue una advertencia, una que podría haber salvado vidas si se hubiera reconocido antes. Así que tenemos que preguntarnos, ¿cuántas advertencias se necesitan antes de darnos cuenta de que algo está mal? Después de Blackfish, el mundo comenzó a cambiar SeaWorld, bajo una intensa presión pública. Puso fin a su programa de cría de orcas. A los entrenadores ya no se les permitió nadar con las orcas. La conciencia sobre los peligros aumentó, y por un breve momento, parecía que las cosas finalmente podrían cambiar. La marea parecía volverse en contra de la idea de usar orcas para entretenimiento en cautiverio. Pero la realidad es más complicada. Los tanques siguen llenos. Las presentaciones siguen ocurriendo. Los aplausos aún resuenan después de cada espectáculo. Los vítores regresan y para muchos, la emoción sigue siendo la misma. Y aún así, la pregunta persiste, ¿a qué costo? La historia de Alexis, y de todos los que han sufrido, entrenadores y orcas por igual, es un recordatorio de que el cambio a menudo llega demasiado tarde, después de que se han perdido vidas. Es fácil olvidar una vez que los espectáculos continúan, pero el precio de ese espectáculo permanece. Nos queda preguntarnos, ¿realmente hemos aprendido algo? ¿O estamos demasiado dispuestos a ignorar el costo en nombre del entretenimiento? Capítulo final. Ecos que permanecen hoy. Alexis Martínez es recordado no solo como un entrenador, sino como un símbolo. Una advertencia sobre la pasión, la confianza y el alto costo de trabajar con animales salvajes en cautiverio. Era un hijo amoroso, un biólogo dedicado y un hombre cuyo amor por los animales que cuidaba era profundo. Lo dio todo por su trabajo, por su vínculo con las orcas y por el sueño de comprenderlas, un sueño que terminaría de forma trágica. Su legado vive en las preguntas que dejó atrás, en los cambios que su muerte ayudó a impulsar. Resuena en las reformas que, aunque nacidas de la tragedia, empezaron a cuestionar prácticas arraigadas desde hace mucho tiempo, pero también vive en el silencio que queda, un silencio que ahora carga con el peso de lo perdido. Y ahora, las preguntas nos pertenecen a nosotros.
¿Realmente nos estamos entreteniendo o estamos ignorando la verdad que nada justo bajo la superficie? Ecos bajo la superficie. La tragedia de Alexis Martínez sirve como un recordatorio del costo oculto del entretenimiento. Las orcas pueden seguir actuando, los aplausos pueden seguir elevándose, pero los ecos de lo que ocurrió aquel día continuarán resonando. Es hora de que todos nos preguntemos, ¿cuánto tiempo podemos ignorar la verdad antes de que sea demasiado tarde?